El destino del Saiyajin. Capítulo 103. Decisiones. El Batman quería estaba sentado en su trono de sombras, sus ojos centelleando detrás de la máscara metálica que deformaba sus facciones. Acababa de recibir la noticia. Perpetua había sido liberada. El titán cósmico, la diosa del multiverso, había despertado de su encarcelamiento, y no solo había recuperado su poder, sino que ahora era mucho más fuerte que antes. En su mente, el calculador y retorcido Batman comprendió que la balanza del poder había cambiado drásticamente. Por mucho que su plan de conquistar el multiverso oscuro estuviera avanzando, no serviría de nada ganar la guerra si al final iba a ser Perpetua quien quedara en pie, aplastándolo bajo su yugo. El Batman quería era muchas cosas: astuto, despiadado, y sobre todo, increíblemente práctico. Sabía cuándo retroceder. Y en ese momento, la única estrategia viable era una retirada táctica. Se levantó de su trono con una sonrisa torcida y oscura, sabiendo que este no era el fin. Más poder, necesito más poder, murmuró, mientras se desvanecía en las sombras, decidido a buscar nuevas fuentes que le permitieran superar a la diosa y a todos los que intentaran detenerlo. Mientras tanto, en los vastos universos conectados por el tejido del multiverso, un mensaje crucial resonaba entre los héroes y entidades más poderosas. Los hijos de Perpetua, habiendo obtenido el conocimiento sobre el misterioso Goku, transmitieron un comunicado a los líderes y protectores de cada realidad. La existencia del universo 53 y del ser que lo habitaba fue revelada, desatando una oleada de sorpresa y preocupación en cada rincón del multiverso. En el Salón de la Justicia, Superman, Wonder Woman y Batman se reunieron junto a otros héroes del universo principal. El mensaje había sido claro. Goku, un guerrero con un potencial descomunal, había sido traído a este multiverso por la misma presencia, y podría ser la clave para enfrentar a Perpetua. Superman, con el ceño fruncido, fue el primero en hablar. Nunca había oído hablar de Goku hasta que él se presentó, no imaginé cuál sería su poder, pero si los hijos de Perpetua creen que es una amenaza real para ella, debemos tomarlo en serio. Si realmente es capaz de plantar cara a alguien como Perpetua, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué tipo de ser tiene ese nivel de poder? Es increíble pensar que hasta hace poco luchamos con él, ahora comprendo mejor algunas cosas. Batman, siempre escéptico, cruzó los brazos. No podemos confiar ciegamente en este Goku. Sabemos poco o nada de él, ni sus intenciones. Hasta ahora se nos ha presentado como un aliado, pero en el futuro podría ser una nueva amenaza. No sería la primera vez que un ser poderoso se vuelve en nuestra contra. Wonder Woman, calmada pero preocupada, intervino. Si ha sido traído aquí por la presencia, debemos confiar en que tiene un propósito. Por lo que veo es alguien en quien podemos confiar. Pero, como dice Bruce, no podemos depender solo de él. Debemos prepararnos como si fuéramos nosotros quienes enfrentaremos a Perpetua. Los demás héroes asintieron, intercambiando miradas de incertidumbre. La noticia de un nuevo ser, cuyo poder desconocido podía cambiar el destino del multiverso, había caído como una bomba. Algunos estaban esperanzados, otros, más cautelosos. Pero todos sabían que necesitaban tiempo para organizarse, tiempo que, gracias a la retirada del Batman quería, ahora tenían. En el Salón del Consejo Galáctico, en otro rincón del multiverso, los líderes cósmicos discutían el mismo mensaje. Green Lanterns, Guardián del Universo y otros representantes de razas alienígenas poderosas, analizaban la información recibida. Hal Jordan fue el primero en romper el silencio. Este Goku, quien sea, ha sido traído aquí por una razón. Sabemos que no es de este multiverso, y si los hijos de Perpetua están confiando en él para detenerla, entonces probablemente tengamos una oportunidad. Un guardián del universo, siempre más cauteloso, replicó. No podemos delegar toda la responsabilidad en una sola entidad. Debemos formar un frente unido, organizar nuestras fuerzas y asegurarnos de que no caigamos en el caos mientras este guerrero desconocido enfrenta a la diosa. Debemos estar preparados para lo peor. Las discusiones continuaron en ese tono. Mientras algunos veían en Goku una luz de esperanza, otros lo veían como una nueva incógnita, una variable demasiado impredecible. La única certeza era que la liberación de Perpetua y la retirada del Batman quería les había dado una pequeña ventana de oportunidad para reagruparse y trazar su próximo movimiento. En las profundidades de Apokolips, Darkseid se encontraba meditando en su trono. Había sido informado del guerrero del nuevo universo.
Aunque no se interesaba por las pequeñeces del multiverso, algo en la descripción de Goku lo hacía dudar. Un ser traído por la presencia misma, curioso. Pero no importa. Si realmente es una amenaza, caerá como todos los demás. Aún así, en su interior, algo se agitaba. La presencia de una fuerza nueva e incognoscible era suficiente para llamar su atención, aunque no lo admitiría en voz alta. El Batman Kerie, ahora oculto en una dimensión oculta, observaba desde lejos cómo sus enemigos se reorganizaban. Sabía que su retirada había dado tiempo a los héroes, pero también sabía que necesitaba aprovechar ese mismo tiempo para fortalecer sus filas. Conocía los rumores sobre Goku, el guerrero traído del universo 53. Y aunque no lo subestimara, sabía que su verdadero enemigo seguía siendo Perpetua. Que se organicen todo lo que quieran, susurró para sí mismo, porque cuando regrese, no habrá más héroes. Solo caos, y yo seré el rey. El multiverso estaba en una tensa calma. Los héroes de todos los universos comenzaban a prepararse para el enfrentamiento final con Perpetua, pero ahora, al menos, sabían que no estaban solos. Con Goku como una posible clave para detener a la diosa, la esperanza comenzaba a renacer, aunque aún bajo la sombra de la amenaza latente del Batman Kerie, que preparaba su próximo movimiento en las sombras. Finalmente, el comunicado de los hijos de Perpetua había dado a los héroes un rayo de esperanza, una nueva dirección. Mientras el Batman Kerie desaparecía de la escena por el momento, el multiverso entero podía centrarse en organizar una resistencia unida. Pero sabían que el tiempo era limitado. La calma antes de la tormenta se sentía en todos los rincones de la realidad, mientras Perpetua avanzaba lentamente hacia su inevitable confrontación con Goku. En la vasta inmensidad del multiverso, un susurro comenzó a resonar en los rincones más oscuros y distantes. Era un rumor, una historia apenas articulada, pero con suficiente verdad como para atraer la atención de aquellos con la ambición de controlar el destino de todas las realidades. El rumor hablaba de un gran fragmento del muro de la fuente, una pieza clave de la estructura cósmica que, según las leyendas, contenía el poder necesario para alterar el curso del multiverso. Quien lograra controlarlo tendría una ventaja definitiva en la guerra por la existencia. Los héroes y sus aliados habían puesto este rumor en movimiento con un solo objetivo en mente: atraer al Batman Kerie a un enfrentamiento directo, en un solo lugar, donde pudieran tener la ventaja estratégica. Necesitaban reunir todas sus fuerzas y enfrentar al villano en un entorno controlado, lejos de la destrucción que causaría una batalla en cualquier mundo habitado. Mientras los rumores se propagaban a través de canales ocultos, las mentes más brillantes y malévolas del multiverso comenzaron a prestar atención. Mercenarios, villanos y oportunistas intercambiaban palabras en silencio, especulando sobre la veracidad de la historia. Sin embargo, nadie podía predecir la magnitud de lo que estaba en juego, excepto una mente en particular. En lo más profundo del multiverso oscuro, en su guarida que se encontraba en una realidad corrupta y distorsionada por su propia oscuridad, el Batman Kerie se encontraba absorto en sus planes de expansión y dominación. Aunque su victoria hace poco le había dado más poder, su poder enfrentaba ciertas limitaciones, su ambición nunca había sido más grande. Sabía que si quería imponerse sobre el multiverso y, eventualmente, enfrentarse a Perpetua, necesitaría algo más. Algo que le permitiera sobrepasar sus actuales limitaciones. Entonces, llegó el rumor. Uno de sus secuaces más fieles, un espía interdimensional que había sido corrompido por la oscuridad del multiverso, se acercó al trono del Batman Kerie. Sus pasos eran silenciosos, pero la tensión en el aire era palpable. El villano lo miró, sus ojos rojizos brillando a través del visor metálico y retorcido que cubría su rostro. La sonrisa maligna nunca abandonaba sus labios. Mi señor, he escuchado algo que podría interesarle. Se habla de un fragmento del muro de la fuente, uno de los más grandes jamás encontrados. Dicen que contiene un poder inimaginable, suficiente para cambiar el curso de la guerra. Está escondido en un lugar remoto, apartado de las civilizaciones. Se rumorea que quien lo posea tendrá la clave para dominar todo lo que existe. El Batman Kerie no reaccionó de inmediato. Su mente, afilada como un cuchillo, procesaba la información a una velocidad vertiginosa. Sabía que este tipo de rumores no surgían de la nada. Alguien, en algún lugar, estaba intentando manipularlo. Pero lo que lo intrigaba no era el posible engaño, sino el hecho de que este rumor pudiera tener un grano de verdad. Y ese grano, si era cierto, podría darle una ventaja insuperable en su plan de conquistar el multiverso.
La sonrisa del Batmankerie se ensanchó, mostrando sus dientes afilados y retorcidos. Su risa baja y perturbadora llenó la sala, haciendo eco en las paredes oscuras de su trono. Así que, un fragmento del muro de la fuente, el más grande, dices. Esto podría ser interesante. Pero hay algo más en esto. El Batmankerie sabía de la explosión en el muro de la fuente, sabía la manera en que Perpetua había sido liberada. Se levantó lentamente de su trono, caminando hacia una ventana que mostraba un vasto horizonte de su retorcido dominio. Sabía que este fragmento era solo una pieza del rompecabezas. Pero su astucia lo llevaba a deducir algo más importante. Si ese fragmento existía, entonces seguramente habría otros más pequeños esparcidos por el multiverso. Trozos de poder que podría aprovechar, no solo para sí mismo, sino para fortalecer a su ejército. No importa si es una trampa, se diría a sí mismo. Lo que realmente importa es el poder que puedo obtener. Y si hay un fragmento grande, debe haber fragmentos más pequeños. Fragmentos que puedo utilizar para fortalecer mis fuerzas, para reconstruir a mis caballeros oscuros, y hacerme aún más fuerte antes de la batalla final. Sus pensamientos comenzaban a alinearse. Si lograba recuperar esos fragmentos más pequeños, podría alimentar su creciente poder y el de su ejército, reviviendo a sus caballeros oscuros y dándoles una fuerza que jamás habían poseído. Esto no solo lo prepararía para enfrentarse a los héroes que intentaban detenerlo, sino que también lo pondría en una posición para desafiar a Perpetua y cualquiera que intentara interponerse en su camino. Ellos creen que pueden manipularme, que pueden arrinconarme en un solo lugar. Pero son ellos los que caerán en mi juego. Aprovecharé cada fragmento del muro de la fuente que encuentre, y cuando llegue el momento, seré imparable. Con una risa gutural que resonaba en la oscuridad, el Batmankerie se dirigió a sus esbirros más cercanos, convocando a sus generales y preparando sus fuerzas. Sabía que tenía que moverse rápido. Antes de ir tras el fragmento más grande, debía recolectar los más pequeños, aquellos que le otorgarían la ventaja que necesitaba. Y cuando finalmente enfrentara a los héroes, sería más poderoso de lo que jamás habían imaginado. Así, mientras los héroes creían que su plan estaba funcionando, que el rumor había captado la atención del Batmankerie, este ya había comenzado a tramar su propia estrategia. Sabía que tenía que jugar sus cartas con cuidado, pero estaba decidido a aprovechar cada oportunidad para aumentar su poder antes del inevitable enfrentamiento. Universo 53. Goku estaba sentado en una colina, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando el cielo en tonos anaranjados y rojizos. Había pasado horas meditando tras su conversación con el monitor. La información que había recibido era abrumadora. Perpetua, la diosa primordial, liberada y ahora más poderosa que nunca, se dirigía a la Tierra con la intención de destruir todo. Al mismo tiempo, el Batmankerie, esa perversa versión de Bruce, preparaba su ofensiva final contra el multiverso. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero también entendía la magnitud de lo que se avecinaba. Por eso había tomado una decisión que lo llenaba de incertidumbre, pero que era necesaria. Más tarde, esa misma noche, Goku reunió a Diana, Bruce, Bulma y Bárbara en una pequeña sala dentro de la corporación Cápsula. El ambiente era tenso, cargado de preocupación. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y dentro de la sala, el silencio era palpable mientras esperaban a que Goku hablara. Finalmente, Goku rompió el silencio. Hablé con el monitor, él es una entidad cósmica, me explicó todo lo que está pasando en el multiverso. La guerra está por desatarse, Perpetua, una diosa muy poderosa ha sido liberada, y su poder está por encima de todo lo que conocemos. Ella se dirige a la Tierra, pero, no es solo eso. El Batmankerie está reuniendo fuerzas para tomar el control del multiverso entero. Es una amenaza igual de grande. El semblante de Goku se ensombreció. No era habitual verlo así de serio. Diana, sentada a su lado, frunció el ceño. Sabía que algo grave estaba ocurriendo, pero no imaginaba la magnitud. Bruce, con su característica calma y análisis, lo observaba atentamente, pero incluso él notaba el peso que llevaba Goku. ¿Qué sugieres, Goku? Preguntaría Diana, no podemos enfrentar dos amenazas a la vez sin un plan claro. Goku bajó la cabeza por un momento, sabiendo lo difícil que sería lo que iba a decir. Voy a enfrentar a Perpetua solo. Necesito que ustedes dos se concentren en ayudar a detener al Batmankerie. Él es peligroso, pero pueden derrotarlo si trabajan juntos.
Pero Perpetua, su poder está más allá de cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Si ustedes se quedan, no podré protegerlos, y no podrán ayudarme. No sería justo para ninguno. Diana lo miró con incredulidad. Su corazón se aceleró. Había peleado junto a Goku en incontables batallas desde que llegó al multiverso. Había visto su fuerza, su determinación, y sabía del peligro de Perpetua, pero la idea de dejarlo solo ante una diosa todopoderosa era impensable. No puedo dejarte solo en esto, Goku, diría Diana con algo de aflicción en sus palabras. Hemos luchado juntos antes, no pienso quedarme atrás mientras tú enfrentas a una diosa. Yo, te amo. Su voz temblaba, revelando una vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Goku la miró con suavidad, entendiendo lo difícil que era para ella aceptar su decisión. Extendió su mano y tomó la de Diana, apretándola con ternura. Diana, lo sé, pero créeme, si te quedas no podré dar todo lo que necesito en esta pelea. Eres una guerrera increíble, pero Perpetua está por encima de todo lo que hemos enfrentado. No podré pelear si debo protegerte a ti y a Bruce. Bruce, hasta ahora silencioso, cerró los puños y bajó la cabeza. Goku era más que un aliado para él, era un amigo. Sin embargo, sabía que Goku tenía razón. El Batman quería era una amenaza enorme, y necesitaban detenerlo antes de que se fortaleciera más. La mente táctica de Bruce ya estaba trabajando en cómo hacerlo, pero el conflicto emocional era evidente. Él también odiaba la idea de dejar a Goku solo contra Perpetua. Entiendo lo que dice, serían las palabras de Bruce, pero hay otro camino. Siempre hay un plan alternativo. Sin embargo, en su voz había un matiz de resignación. Sabía que Goku ya había decidido, y que en su corazón, también aceptaba la lógica detrás de su decisión. No esta vez, Bruce. Esta batalla es mía. Pero confío en ustedes para detener al Kerie. Si lo vencen, todo el multiverso tendrá una oportunidad. Diana apartó la mirada, luchando contra las lágrimas. Sabía que tenía razón, pero aceptar que no podía hacer nada en esa batalla era doloroso. Finalmente, suspiró y asintió, aunque la tristeza aún la invadía. Prométeme que volverás. Que ganarás, diría la amazona. Goku sonrió, aunque su mirada era seria. Haré todo lo que pueda. En ese momento, Bulma y Bárbara, que habían estado en silencio, observando con preocupación, intervinieron. Bulma, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Goku y lo abrazó fuerte. Ella sabía lo que significaba cuando Goku adoptaba ese tono. Era la misma mirada que había visto antes de sus batallas más decisivas. No tienes que hacer esto solo a hacer alguna estupidez, siempre has tenido a tus amigos, a tu familia. Por favor, piensa en eso también. Bárbara, aunque más serena, también compartía la preocupación. Si vas a enfrentar a una entidad de ese calibre, al menos debemos estar listos para cualquier cosa. No queremos perderte, Goku. Goku apretó los brazos de Bulma en un gesto de gratitud. Gracias, Bulma. Y Bárbara, les agradezco su apoyo. Pero esta es una batalla que tengo que pelear por mi cuenta, quizá fue para esto que la presencia me trajo. Ustedes también tienen un papel importante en esta guerra. Cuídense entre todos y estén listos para lo que venga. Finalmente, el ambiente en la sala se llenó de aceptación, aunque el miedo aún era palpable. Los héroes comprendieron la importancia de separarse para enfrentar sus respectivas misiones, aunque el precio emocional fuera enorme. Bruce, que ya comenzaba a visualizar el plan para detener al Batman Kerie, miró a Goku una última vez antes de salir de la sala. No mueras, Goku. No me hagas tener que vengarte. Diana se acercó a Goku una última vez y lo abrazó con fuerza. Estaré esperando. No me hagas esperar demasiado. Con esas palabras, la sala quedó en silencio, y Goku se quedó mirando hacia el horizonte, preparándose mentalmente para el enfrentamiento más grande de su vida en su nuevo hogar, mientras los demás partían para librar su propia batalla contra el caos en el multiverso. En verdad atraigo los problemas, serían sus pensamientos. Fin capítulo 103. ¿Vives en la ciudad y no tienes idea de qué hacer si se corta la luz, el agua o el mundo se vuelve loco? Entonces necesitas esto. Supervivencia para gente normal, ¿y ahora qué hago? Un manual claro, práctico y con humor para enfrentar apagones,
emergencias y desastres sin salir de tu casa, y sin tener que vivir como Tarzán. No es para expertos. Es para gente común, como tú y como yo. Disponible en Amazon Kindle y también en papel. El destino del Saiyajin. Capítulo 104. El escenario está listo. El multiverso se encontraba en una frenética carrera contra el tiempo, donde cada segundo era valioso y cada movimiento debía ser calculado con precisión. La liberación de Perpetua había desencadenado un caos que trascendía universos y realidades, y las fuerzas del bien y del mal estaban movilizándose rápidamente para asegurar su lugar en la próxima batalla definitiva. El Batman quería, al enterarse de la existencia de fragmentos dispersos del muro de la fuente, no perdió tiempo en poner su plan en marcha. Moviéndose entre las sombras, rastreó los trozos más pequeños, aquellos escombros destruidos durante la explosión que libró a Perpetua. Para él, cada fragmento era una pieza más de poder que podía absorber, tanto para aumentar las habilidades de sus tropas como las propias. Cada fragmento que encontraba le otorgaba más control sobre la realidad y, mientras avanzaba, sus caballeros oscuros, revividos por su diabólica intervención, comenzaban a tomar posiciones estratégicas en el multiverso, dando la falsa señal de que se preparaban para el asalto final. Con cada paso, su ejército se hacía más fuerte y más peligroso. El Quería tenía un único objetivo: llegar al fragmento más grande que, según los rumores, estaba en manos de los héroes del multiverso. Sabía que la batalla sería difícil, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo, consciente de que ese último pedazo del muro le daría el poder necesario para enfrentarse incluso a Perpetua. En su grotesca mente, el Batman Quería sonreía de manera malévola, imaginando el caos que desataría cuando llegara el momento oportuno. Su retorcida estrategia estaba en marcha, y su sed de poder era implacable. Mientras tanto, en un planeta desolado y olvidado, los héroes del multiverso trabajaban a contrarreloj. Un enorme fragmento del muro de la fuente se encontraba en su poder, irradiando una energía cósmica inestable pero extremadamente poderosa. Los héroes sabían que este fragmento sería el cebo perfecto para atraer al Batman Quería, pero también sabían que estaban jugando con fuego. Estaban tensos, conscientes de que, si fallaban, las consecuencias serían catastróficas no solo para ellos, sino para el multiverso entero. Superman, Wonder Woman, Flash, y otros héroes icónicos de los múltiples universos trabajaban juntos para preparar la trampa. Superman miraba el fragmento con preocupación, sabiendo que era la única forma de atraer al enemigo, pero también consciente del riesgo. Esto es lo más peligroso que hemos hecho. Si algo sale mal, no solo nos enfrentaremos al Batman Quería. Ese fragmento podría destruirnos a todos si no lo controlamos correctamente. Wonder Woman, siempre la voz de la razón y el coraje, asentía mientras ajustaba sus guanteletes. Sabemos que es un riesgo, pero no tenemos otra opción. El Quería se está preparando, llegará a este planeta con todo su ejército intentando dar un golpe rápido. Necesitamos enfrentarlo aquí, y ahora. Flash, con su velocidad característica, revisaba los sistemas de defensa y asegurara que todo estuviera listo para la inevitable batalla. No me gusta esto, diría. Nos estamos exponiendo demasiado. Pero, tenemos que hacerlo. Si logramos concentrar toda su fuerza aquí, al menos podemos evitar más destrucción en otros mundos. Cada héroe sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil, pero también sabían que no había otra opción. Tenían que mantener al Batman Quería alejado del resto del multiverso, y eso significaba arriesgarlo todo en este desolado planeta. Universo 53. Mientras tanto, la atmósfera era completamente diferente, pero igual de cargada de tensión y urgencia. Goku y Diana compartían momentos juntos, preparándose emocionalmente para la inevitable despedida. Habían luchado juntos en muchas batallas, pero esta vez sería diferente. Goku iba a enfrentar a una diosa, una entidad primordial cuyo poder superaba todo lo que habían conocido. Caminaban juntos por un vasto campo, bajo un cielo estrellado. Diana mantenía su mirada fija en el horizonte, su corazón pesado ante la idea de que Goku podría no regresar. No quiero dejarte solo, Goku. Esta batalla, siento que será diferente. No importa cuántas veces lo repitas, mi corazón me dice que debería quedarme a tu lado. Goku, con su habitual sonrisa, pero una mirada más seria que de costumbre, tomó la mano de Diana con suavidad. Lo sé, Diana. Y créeme, me encantaría que lucharas conmigo.
Pero Perpetua, su poder está por encima de todo lo que hemos enfrentado. Si te quedas, no podré concentrarme por completo en la pelea. Necesito que confíes en mí. Esta vez, yo debo enfrentarla solo. Diana miraba al guerrero con una mezcla de amor y desesperación. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero aceptarlo era algo que le costaba. Finalmente, asintió, aunque su corazón aún pesaba. Si Clark estuviera con nosotros, podríamos afrontar esto con un mayor optimismo, serían las palabras de la amazona mientras abrazaba de Goku. Mientras tanto, Bruce, Bulma, Bárbara, y la IA Whis estaban ocupados haciendo los últimos preparativos. Bruce, con su mente táctica, ya había ideado un plan para reforzar las defensas de la Tierra en caso de un ataque inminente. Sabía que el Batman quería era impredecible, y no quería dejar nada al azar. Espero que esto sea suficiente, diría Bruce. Hemos preparado un sistema de defensa que podrá contener cualquier ataque mientras estamos fuera. Los androides están listos, y Whis ha asegurado que podrá reaccionar rápidamente si algo sale mal. Bulma trabajaba con una concentración feroz, revisando cada detalle de los sistemas tecnológicos que protegían su hogar. No quería dejar ningún cabo suelto. Si algo sucede, Whis y yo nos encargaremos, tenemos suficientes androides. La Tierra estará a salvo, Bruce. Pero aún así, no puedo dejar de preocuparme por Goku y por ustedes. Bruce la miraría con confianza, no te preocupes, acá tenemos mucho apoyo, diría Bruce mientras dejaba unas cápsulas en un cofre que guardaría en su cinturón. En la cúspide de la torre LexCorp, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de ansiedad, expectación y un poder latente que se sentía a cada rincón. Las luces de Metrópolis titilaban a lo lejos, pero en el interior de la torre, los verdaderos titanes del mal esperaban, conscientes de que el futuro del multiverso pendía de un delicado hilo. Lex Luthor, de pie frente a una enorme ventana que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad, mantenía una postura firme y confiada. Sin embargo, bajo esa apariencia imperturbable, una corriente de nerviosismo fluía. El ascenso y la liberación de Perpetua había sido su mayor obra maestra, pero también su mayor riesgo. Había apostado todo por la promesa de un nuevo orden, uno en el que él, y solo él, se erigiría como el dios de un universo renacido bajo el poder de Perpetua. Pero sabía que la diosa primordial no era alguien que cumpliera promesas fácilmente. A su lado, Brainiac trabajaba en silencio, sus pensamientos llenos de venganza y obsesión. Liberar a Perpetua no había sido una tarea sencilla. De hecho, había sido un viaje largo y complicado, uno que los había llevado a las fronteras más lejanas del multiverso. Un viaje que duró más de un año y que incluyó no solo desafíos cósmicos, sino también enigmas que solo las mentes brillantes de Luthor y Brainiac pudieron resolver. Todo había comenzado cuando Lex Luthor descubrió el Totality, un fragmento esencial del muro de la fuente que contenía dentro de sí el poder primordial de creación y destrucción. El Totality no era solo una reliquia del muro, era una llave, un fragmento con un poder inconmensurable que tenía la capacidad de alterar la realidad misma y desbloquear lo prohibido. Fue ese descubrimiento lo que lo llevó a formular un plan que lo conduciría al pináculo del poder. El libro del destino había sido su siguiente objetivo. Durante su búsqueda, habían llegado a los confines del universo, a un lugar sagrado lleno de misticismo, donde se resguardaban secretos antiguos. Mientras Brainiac solo tomó el conocimiento necesario para liberar a Perpetua, Luthor, con su ambición desmedida, fue más allá. Obteniendo en secreto el conjuro, uno que resonaba en lo profundo de su ser, la fórmula para ascender al estado de un dios. Recordaba cada palabra de ese conjuro como si lo hubiera memorizado en su propia sangre. El simple acto de pronunciarlo lo convertiría en un ser superior, lo elevaría por encima de los mortales al lograr usar para sí el poder del Totality y, potencialmente, sobre el propio multiverso. Durante más de un año, Lex y Brainiac habían viajado a través de dimensiones olvidadas, realidades ocultas y fragmentos perdidos de la existencia, persiguiendo cada pista, cada resquicio de conocimiento que los llevaría a su objetivo final, la liberación de Perpetua. Habían cruzado tierras cubiertas de sombras eternas, donde los secretos del multiverso estaban enterrados. En uno de esos reinos, tuvieron que enfrentarse a los guardianes del vórtice temporal, entidades casi omnipotentes que controlaban el flujo del tiempo. A través de su astucia, lograron obtener el acceso al libro del destino, una reliquia que contenía no solo los eventos pasados, sino también los futuros posibles.
Brainiac, aunque tenía una mente brillante y una capacidad inigualable para absorber y procesar información, estaba más enfocado en la parte científica del plan. Para él, Perpetua no era más que una fuerza a liberar, un peón necesario en su propio juego. Luthor, en cambio, veía más allá. Él entendía que, para controlar a Perpetua o sobrevivir bajo su nuevo orden, necesitaría ser más que humano. Necesitaba convertirse en un dios. Brainiac diría a Luthor, hemos recorrido el universo entero para llegar a este punto. Cada obstáculo, cada sacrificio, todo nos ha traído hasta aquí. Pero no olvides una cosa. Cuando Perpetua reclame su trono, habrá un nuevo orden, y en ese nuevo orden, solo los más poderosos tendrán un lugar. Brainiac, sin levantar la vista de los complejos cálculos que estaba ejecutando en su mente cibernética, respondió con frialdad. El poder de Perpetua es incalculable. Pero la lógica dicta que una vez que la liberemos, su promesa de recompensarnos será simplemente una cuestión de tiempo. He calculado las probabilidades de traición, y son mínimas. Aunque Brainiac tenía un cálculo frío sobre la situación, Lex no estaba tan seguro. Había visto en los ojos de Perpetua algo más que un simple deseo de control. Había sentido la pura ambición y el hambre de poder absoluto. Una deidad como ella no compartía su reinado fácilmente, y guardar el Totality para sí mismo era su contramedida. Mientras Luthor pensaba en el nuevo orden y en cómo él encajaría en él, Brainiac tenía sus propios objetivos. No era solo el multiverso lo que lo mantenía ocupado, sino también una venganza personal. Hace tiempo, había sido humillado por una humana, una científica de mente brillante. Bulma Brief, de la corporación Cápsula. Brainiac, en su frialdad cibernética, no olvidaba ni perdonaba. Bulma había saboteado uno de sus planes en el pasado, desmantelando sus defensas y dejándolo expuesto ante los héroes. Brainiac no solo planeaba vengarse de Bulma, quería destruir todo lo que ella había construido. Sabía que Whis, la inteligencia artificial, representaba una gran amenaza. Pero Brainiac, siempre 2 pasos por delante, había desarrollado una estrategia para deshacerse de él. Su ataque se llevaría a cabo en 2 frentes. El cibernético, donde lanzaría una ofensiva para destruir a la IA, y el físico, donde desplegaría a sus clones cibernéticos para asaltar la corporación Cápsula y, finalmente, acabar con Bulma. Brainiac ajustaba sus cálculos mientras ideaba los patrones de ataque. Cada movimiento estaba programado con una precisión milimétrica. Su ejército de clones cibernéticos, diseñados para ser réplicas perfectas de él mismo, estaban listos. Sabía que Bulma y su equipo estaban protegidos por poderosos guerreros, pero confiaba en la superioridad tecnológica y en la sorpresa del ataque. Mi venganza contra la humana Bulma está cerca, pensaba Brainiac. Los seres emocionales como ella son predecibles, débiles. Un ataque cibernético masivo primero eliminará a Whis. Después, mis clones arrasarán la corporación Cápsula y a todos sus defensores. Por su parte, Luthor pensaba en el fragmento del Totality que había estado guardando desde su hallazgo. Este fragmento era la clave de todo su plan, el objeto que le permitiría alcanzar el nivel de poder que tanto deseaba. Sabía que el conjuro que había aprendido del libro del destino era la pieza final para activar completamente el poder del Totality y transformarse en algo más. Luthor no era un hombre que compartiera poder fácilmente. Brainiac, aunque útil, no era más que un medio para un fin. Una vez que activara el Totality, no tendría necesidad de su aliado cibernético. Él sería un dios, un ser superior capaz de moldear la realidad a su antojo. Perpetua cumplirá su promesa, pero el poder no está en ser simplemente un seguidor. El poder está en ser quien controla el destino. Y con el Totality en mis manos, seré yo quien controle el futuro de este multiverso. Se repetía mentalmente. La tensión en la torre LexCorp era palpable, mientras ambos villanos esperaban la llegada de Perpetua. Sabían que el momento estaba cerca, pero también sabían que cualquier error los costaría caro. En el espacio. Mientras tanto, Perpetua, en su majestuosa forma cósmica, se movía lentamente a través del vacío hacia la Tierra. Su desplazamiento resonaba a través del tejido del multiverso, como una onda expansiva de poder que hacía temblar los cimientos de la realidad misma. La diosa primordial estaba absorta en sus pensamientos, considerando el inminente reinicio multiversal que tenía planeado. Todo lo que existía, todos los universos, las realidades paralelas, las dimensiones, serían reescritas bajo su control. Pero primero, debía destruir al obstáculo que se interponía en su camino: Goku.
El guerrero Saiyajin, ellos creen que puede detenerme. Pobre criatura. Ni siquiera comprende el alcance de mi poder. Pero aún así, su existencia es intrigante. Aunque avanzaba lentamente, disfrutando del retorno de su libertad, sabía que el enfrentamiento con Goku estaba cerca. Y cuando llegara a la Tierra, todo el multiverso sentiría el verdadero poder de una diosa enfurecida. La carrera contra el tiempo había comenzado. Multiverso oscuro. En el rincón más sombrío y apartado del universo 53, un lugar donde la oscuridad parecía encubrir toda luz y esperanza, el Batman quería había encontrado lo que había estado buscando. Un fragmento del muro de la fuente lo suficientemente grande y poderoso como para desencadenar su plan final. La escena estaba impregnada de una atmósfera de tensión y anticipación que solo el Batman podría entender en su totalidad. El Querie se encontraba en un paisaje desolado y surrealista, donde el terreno se volvía cada vez más extraño y retorcido con cada paso que daba. Había regresado en silencio con el fragmento, ahora el cielo estaba rasgado por una tormenta de energía oscura, que lanzaba relámpagos de pura antimateria que iluminaban brevemente el lugar donde haría su último acto antes de la batalla. El aire estaba cargado con un zumbido ominoso, una resonancia de poder que parecía emanar del propio fragmento que el Batman había estado buscando. El fragmento era un prisma oscuro de energía pura, sus bordes chisporroteaban con una luminiscencia negra que parecía absorber toda luz circundante. El Batman se arrodilló ante él, su rostro distorsionado en una mueca de satisfacción maliciosa. Con una mezcla de reverencia y ansia, extendió sus manos hacia el fragmento y comenzó a recitar un conjuro antiguo, una serie de palabras que resonaban en un idioma perdido, cargado de poder primordial. Batman había aprendido de los más oscuros secretos del Totality. Sabía que el conjuro que estaba a punto de realizar no solo lo fortalecería, sino que también le permitiría revivir al Batman Doomsday, un ser ahora de poder inconmensurable que podría cambiar el equilibrio del poder en el multiverso. A medida que comenzaba a recitar el conjuro, la energía del fragmento comenzó a vibrar con una intensidad creciente, llenando el aire con un sonido metálico y reverberante. La oscuridad que rodeaba al Batman parecía intensificarse, como si el propio multiverso estuviera conteniéndose en espera de la culminación de su hechizo. Los rayos de antimateria que antes azotaban el cielo ahora se concentraban en torno al fragmento, envolviéndolo en un campo de energía negra que pulsaba con una intensidad sin igual. Oh, poder primordial del Totality, que la oscuridad que he traído se convierta en mi dominio absoluto. Revive, hijo de la oscuridad, el Batman Doomsday, y haz que todos los que se crucen en nuestro camino se arrodillen ante la sombra de nuestro poder. Las palabras resonaron con una fuerza sobrenatural, y el fragmento comenzó a desintegrarse en una ráfaga de energía negra. Esta energía se acumuló en el centro, formando una figura oscura y monstruosa. El Batman Doomsday, resucitado y bajo el control absoluto del Batman El ser, una amalgama de la crueldad de Doomsday y la determinación del Batman, se levantó con un rugido que sacudió el espacio a su alrededor. Con el Batman Doomsday a su lado, el Batman había logrado completar su objetivo. Ahora estaba en la posición de lanzar un ataque devastador contra los héroes del multiverso. La pieza final de su plan estaba lista, y el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. El Batman se envolvió hacia su creación con una expresión de satisfacción retorcida, contemplando el caos y la destrucción que estaban por venir. Sabía que el tiempo se acercaba para el enfrentamiento final, una confrontación que no solo definiría el destino del multiverso, sino que también marcaría el clímax de sus maquiavélicos planes. Con el poder del Totality y el Batman Doomsday bajo mi mando, nada podrá detenernos. Los héroes del multiverso estarán en mi trampa, y cuando la oscuridad se alce, será nuestra victoria. Y cuando el polvo se asiente, la única entidad que permanecerá será aquella que gobierne con el poder absoluto. Y ese ser seré yo. Con su nuevo aliado a su disposición, el Batman empezó a planear meticulosamente su próximo movimiento. Sabía que sus adversarios estaban preparando una trampa, pero su poder ahora era tan vasto y su estrategia tan calculada que estaba seguro de que podría superar cualquier obstáculo. La batalla final estaba cerca, y él estaba listo para tomar el control absoluto. Con cada paso que daba, el Batman se acercaba más a la confrontación inevitable. La oscuridad y el caos que había desatado se estaban acumulando, y el multiverso estaba a punto de enfrentarse a la más formidable de todas las pruebas.